El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado en el acto institucional del Día de la Provincia de Badajoz y conmemoración de 40 años de corporaciones democráticas que ha tenido lugar en Montijo. Allí ha destacado el papel esencial de los ayuntamientos y las corporaciones locales en beneficio de los ciudadanos en una sociedad como la actual, compleja y sujeta a cambios constantes. Además, ha valorado que la región cuente con una ley de autonomía local que permite definir y tener claro la importancia de lo que representan ayuntamientos y municipios. Pero tenemos que hacer compatibles los intereses, los deseos y las expectativas de muchas generaciones distintas. Y eso, donde mejor se puede hacer, es conociendo esto. Y eso es solo el papel que le toca hacer a los ayuntamientos, a los municipios, a los alcaldes y alcaldesas, a las concejales y concejalas. Esto significa, además, que la visibilidad que se tiene en los equipos municipales tiene que representar todavía mejor a esa múltiple y compleja realidad, y donde, además, no son solo porque existan intereses, sino porque existen consecuencias en la vida de cada uno de ellos, y gobernar una ciudad significa gobernar las expectativas de la gente, hacerte cargo de ellas, intentar acompañarlos en ese camino de la vida que está lleno de momentos, de obstáculos y de situaciones en las que la gente, cuanto más sencilla sea, más necesita del apoyo de las administraciones públicas, ¿no? Este año han recogido las medallas de oro de la provincia Antonio Ventura Díaz, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual, Carmen Fernández Daza, académica de la Real Academia de las Letras y Artes de Extremadura y directora del Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, y Ana Peláez, integrante del Comité de Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas.